¿Sabías que la persona más rica del planeta, la que sale en todas las listas de multimillonarios, tiene más deuda que tú, que yo, y que probablemente todos los vecinos de tu barrio juntos? Suena raro, ¿verdad? Si la deuda fuera el enemigo que todos nos han enseñado a temer, esa persona ya estaría arruinada. Pero no lo está. Es una de las más ricas del mundo. Y aquí viene la pregunta que de verdad importa. ¿Y si te dijera que la deuda no es buena ni mala en sí misma, sino que el 90% de la gente la usa exactamente al revés de cómo deberían usarla los que quieren construir patrimonio? Te prometo una cosa antes de seguir. Al final de este vídeo vas a saber diferenciar, en menos de 3 segundos, si una deuda te está acercando a la libertad financiera o te está empujando lentamente hacia el abismo. Y para que te quede grabado a fuego, te voy a contar la historia real de 2 personas que pidieron prestado exactamente el mismo dinero, el mismo día, al mismo banco. Una terminó construyendo un patrimonio de 6 cifras. La otra terminó embargada. Misma cantidad, mismo banco, destinos completamente opuestos. Te cuento por qué al final, así que quédate hasta el final, porque esa historia lo cambia todo. Vamos a ponernos serios un segundo, porque esto no es un tema menor. La mayoría de nosotros crecimos escuchando que la deuda es mala, que hay que evitarla como a la peste, que quien debe no duerme. Y con esa mentalidad, llegamos a la vida adulta sin ninguna herramienta real para tomar decisiones. Entonces pasa una de 2 cosas. O le tenemos tanto miedo a la deuda que nunca la usamos, ni siquiera cuando podría multiplicarnos el dinero. O vamos al otro extremo y la usamos fatal, financiando un móvil de 1000 euros a plazos, un viaje que no podemos pagar, un coche que se devalúa el mismo día que sale del concesionario. ¿Te suena alguno de los 2 casos? Hoy vamos a desmontar ese mito de raíz. Vamos a ver 4 cosas muy concretas. Primero, los 2 tipos de deuda que existen y por qué confundirlos te puede costar literalmente tu futuro. Segundo, un número que los bancos jamás te van a explicar cara a cara y que está diseñado, sí, diseñado, para que sigas pagando durante años. Tercero, cómo los ricos usan la deuda como una palanca para hacerse aún más ricos, mientras la mayoría la usa como un ancla que los hunde. Y cuarto, las reglas prácticas, simples, que puedes aplicar desde hoy mismo para que la deuda trabaje para ti y no en tu contra. Si entiendes esto, entiendes el dinero. Si no lo entiendes, vas a repetir los mismos errores de siempre, aunque ganes más dinero cada año. Empecemos por lo básico, pero no te vayas, porque esto tiene una trampa que casi nadie ve. Existen, en esencia, 2 tipos de deuda: la deuda que te hace más rico y la deuda que te hace más pobre. Suena obvio dicho así, pero la línea entre una y otra es más fina de lo que crees, y ahí es donde caen la mayoría de las personas. Una deuda buena es aquella que financia algo que genera ingresos, que se revaloriza, o que aumenta tu capacidad de generar dinero en el futuro. Piensa en un préstamo para comprar un piso que luego alquilas, un crédito para formarte en una habilidad que te va a subir el sueldo un 30%, o un préstamo para montar un negocio que factura más de lo que cuesta la deuda. Una deuda mala, en cambio, financia algo que pierde valor con el tiempo y no te genera ni un euro extra. Un coche nuevo comprado a plazos, ropa, tecnología, vacaciones que pagas con la tarjeta y sigues pagando 6 meses después de haber vuelto. Aquí va el dato que te tiene que doler un poco para que se quede grabado. Si pides 20.000 euros en un préstamo personal para comprarte un coche, ese coche, en 3 años, puede valer 10.000 euros. Es decir, perdiste 10.000 euros de golpe, y encima seguiste pagando intereses sobre un dinero que ya se esfumó.
Ahora compara eso con otra persona que pide esos mismos 20.000 euros, pero los usa como entrada para comprar una vivienda de 200.000 euros que luego alquila. Esa vivienda se revaloriza un 5% al año. Esos son 10.000 euros de ganancia sobre una inversión inicial de 20.000. Eso es un 50% de rentabilidad en un solo año, sin contar el alquiler que está cobrando cada mes. Misma cifra de deuda, universos completamente distintos. Y aquí viene la parte que casi nadie te explica, y que quiero que te quede clarísima porque es la que separa a quien se arruina de quien se hace rico. Hay un número que los bancos no te van a decir mirándote a los ojos, y ese número es el interés compuesto trabajando en tu contra. Cuando tú debes dinero con una tarjeta de crédito, el interés medio en España ronda entre el 20 y el 24% anual. Para ponerlo en perspectiva, si debes 3.000 euros en la tarjeta y solo pagas el mínimo cada mes, puedes tardar más de 10 años en liquidarla y terminar pagando el doble de lo que debías originalmente. El interés compuesto, ese mismo mecanismo que hace crecer tus inversiones, si inviertes pronto y con paciencia, es exactamente el mismo mecanismo que te destruye si lo tienes en contra con una deuda mala. Es una moneda de dos caras. Si el interés compuesto trabaja para ti, te vuelves libre. Si trabaja contra ti, te esclaviza durante años. Y los bancos lo saben perfectamente. Por eso el pago mínimo de la tarjeta suele estar diseñado para que sigas debiendo durante el mayor tiempo posible. No es casualidad, es un modelo de negocio. ¿Te está sonando la alarma? Bien, porque debería. Pero no te preocupes, ahora viene la parte de esperanza, porque una vez entiendes cómo funciona el juego, puedes empezar a jugarlo a tu favor. Y aquí es donde entran los ricos, o más bien, cómo piensan las personas que construyen patrimonio de verdad. Ellos no evitan la deuda, la abrazan, pero de forma calculada. Esto se llama apalancamiento, y es probablemente el concepto financiero más poderoso que existe, y también el más malentendido. El apalancamiento significa usar dinero prestado para controlar un activo mucho más grande de lo que tu dinero propio te permitiría. Piensa en un inversor inmobiliario. Tiene 40.000 euros ahorrados. En vez de comprar un piso de 40.000 euros al contado, que prácticamente no existe, usa esos 40.000 euros como entrada de una hipoteca y compra un piso de 200.000 euros. Ahora controla un activo 5 veces más grande que su capital inicial. Si ese piso se revaloriza un 10% en 5 años, no gana el 10% de sus 40.000 euros. Gana el 10% de 200.000 euros. Es decir, 20.000 euros de beneficio, usando solo una quinta parte de ese dinero como capital propio. Eso es multiplicar tu rentabilidad usando el dinero del banco, no el tuyo. Y aquí está la clave que quiero que grabes en tu cabeza. Mientras tú pagas la hipoteca, muchas veces ese es el propio inquilino, con su alquiler, quien te la está pagando por ti. Tú pones la estructura, otro paga la deuda, y tú te quedas con el activo revalorizado al final. Eso no es magia, es matemáticas aplicadas con inteligencia. Y aquí quiero hacer una pausa, porque sé lo que estás pensando. Vale, pero yo no tengo 40.000 euros ahorrados para meterme en algo así. Tranquilo, no todo el mundo tiene que comprar un piso mañana. El principio del apalancamiento aplica a escalas mucho más pequeñas también. Pedir un préstamo de 3.000 euros para sacarte una certificación profesional que te sube el sueldo 500 euros al mes es apalancamiento. En 6 meses ya recuperaste la inversión y el resto de tu vida laboral, ese aumento sigue trabajando para ti. Pedir financiación para montar una pequeña tienda online que factura 1.500 euros al mes con un coste de deuda de 100 euros mensuales también es apalancamiento. La pregunta que siempre te tienes que hacer antes de firmar cualquier deuda es esta.
¿este dinero va a generarme más de lo que me va a costar? Si la respuesta es sí, y tienes un plan realista, esa deuda puede ser tu mejor aliada. Si la respuesta es no, si simplemente estás comprando algo que se va a devaluar y no te va a devolver ni un euro, entonces estás cavando un agujero, y cuanto más tiempo pase, más profundo se hace. Ahora bien, no quiero que salgas de aquí pensando que toda deuda buena es automáticamente segura, porque eso también sería un error peligroso. El apalancamiento multiplica las ganancias, pero también multiplica las pérdidas. Si ese piso, en vez de subir de valor, baja un 10%, tú también pierdes el 10% de 200.000 euros, no de tus 40.000. Por eso la clave nunca es pedir prestado sin más, sino pedir prestado con margen de seguridad, con un colchón y sin comprometer más de lo que puedes sostener. Si las cosas se tuercen, aquí es donde quiero darte las reglas prácticas, las que de verdad puedes aplicar desde hoy, porque toda esta teoría no sirve de nada si no la bajamos a tierra. Regla número 1. La regla del 28-36. Muchos asesores financieros la usan como referencia. Dice que tus deudas relacionadas con vivienda no deberían superar el 28% de tus ingresos mensuales brutos, y el total de todas tus deudas juntas, incluyendo coche, tarjetas, préstamos personales, no debería superar el 36%. Si ganas 2.000 euros al mes y estás destinando 1.000 euros solo a pagar deudas, ya estás muy por encima de lo saludable, y probablemente estás viviendo con una soga al cuello sin darte cuenta. Regla número 2. Jamás financies a plazos algo que se devalúa rápido, y no tienes ni idea de cómo vas a pagarlo si pierdes tu ingreso principal. Un móvil, un viaje, ropa. Si no puedes pagarlo al contado, probablemente todavía no puedes permitírtelo. Esto suena duro, lo sé, pero es la diferencia entre construir patrimonio o pasarte la vida pagando intereses por cosas que ya ni siquiera usas. Regla número 3, y esta es fundamental si ya tienes varias deudas acumuladas. Existen dos métodos clásicos para salir de ellas: el método bola de nieve y el método avalancha. La bola de nieve consiste en pagar primero la deuda más pequeña, sin importar el interés, para ganar impulso psicológico rápido, y luego ir subiendo. El método avalancha consiste en pagar primero la deuda con el interés más alto, sin importar el tamaño, porque matemáticamente te ahorra más dinero a largo plazo. Si tienes disciplina de hierro, la avalancha te ahorra más euros. Si necesitas motivación visual para no rendirte, la bola de nieve funciona mejor psicológicamente. Lo importante no es cuál elijas, sino que elijas una y la sigas con constancia, porque quedarte pagando solo el mínimo de todo es la receta perfecta para seguir atrapado durante años. Regla número 4, y esta es la que quiero que grabes con fuego. Antes de pedir cualquier préstamo, pregúntate siempre cuál es el coste de oportunidad de esa deuda. Es decir, ¿qué podrías hacer con ese mismo dinero si en vez de gastarlo, lo invirtieras? Si un préstamo te cuesta un 12% de interés anual y lo estás usando para algo que no genera ni un euro, estás literalmente regalando ese 12% cada año a un banco, mientras podrías haber usado ese mismo dinero o ese mismo esfuerzo de pago en algo que te devolviera valor. Esta simple pregunta, hecha antes de firmar, te va a evitar el 90% de las deudas malas de tu vida. Y ahora, como te prometí al principio, vamos a cerrar con esa historia de las dos personas que pidieron exactamente el mismo dinero, el mismo día, al mismo banco. Los llamaremos Marcos y Laura, aunque podrían ser tú, tu primo, tu compañero de trabajo. Los dos pidieron un préstamo personal de 15.000 euros. Marcos lo usó para comprarse un coche nuevo, porque el suyo, aunque funcionaba perfectamente,
ya no le parecía suficientemente bueno para su nuevo puesto de trabajo. Laura usó esos mismos 15.000 euros como capital inicial para montar un pequeño negocio de reformas junto a un socio, algo que llevaba meses planeando, pero para lo que le faltaba ese empujón económico. 3 años después, el coche de Marcos vale 8.000 euros. Él sigue pagando la cuota mensual del préstamo, que le sube casi 300 euros cada mes, dinero que sale directamente de su sueldo y que no vuelve nunca. Laura, en cambio, en esos mismos 3 años, ha hecho crecer su negocio hasta facturar 40.000 euros al año. Ya pagó el préstamo hace tiempo, y ahora ese negocio le genera un ingreso extra cada mes que ni siquiera tenía antes. Misma cantidad de deuda, mismo banco, mismo punto de partida. Pero uno usó la deuda para comprar algo que se derrite como hielo al sol, y la otra la usó como semilla para plantar algo que sigue creciendo. Esa es la diferencia real entre entender el dinero y no entenderlo. Así que hagamos un repaso rápido de todo lo que vimos hoy, porque quiero que salgas de aquí con esto grabado en la cabeza. Primero, existen 2 tipos de deuda, la que te enriquece y la que te empobrece, y la diferencia está en si genera ingresos o simplemente pierde valor con el tiempo. Segundo, el interés compuesto puede ser tu mejor amigo o tu peor enemigo, dependiendo de en qué lado de la ecuación estés. Tercero, el apalancamiento bien usado te permite controlar activos mucho más grandes que tu capital, multiplicando tus resultados, pero siempre con margen de seguridad. Y cuarto, aplica reglas concretas, como no superar el 36% de tus ingresos en deuda total. Elige un método claro para pagar lo que ya debes. Y antes de firmar cualquier préstamo, pregúntate siempre cuál es el coste de oportunidad real de ese dinero. Y aquí va el consejo extra, el que pocos te van a dar. Antes de pedir cualquier deuda, por pequeña que sea, escribe en un papel, literalmente en un papel, la respuesta a esta pregunta. ¿De dónde va a salir el dinero para pagar esto si mañana perdiera mi ingreso principal? Si no tienes una respuesta clara y realista, todavía no estás listo para esa deuda, sin importar lo atractiva que parezca la oferta del banco o la tienda. Esa simple frase escrita a mano te va a salvar de más de un error costoso en el futuro. La deuda no es tu enemiga ni tu salvadora automática. Es una herramienta tan poderosa como un martillo, y como todo martillo, puede construir tu casa o puede romperte un dedo, dependiendo de cómo la uses. Ahora que ya sabes distinguir cuál es cuál, la decisión está en tus manos. Si quieres seguir aprendiendo a construir un patrimonio real, sin humo y sin promesas vacías, dale al siguiente vídeo que tienes en pantalla, porque ahí seguimos destapando exactamente lo que nadie,